Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestra invitada de hoy, la magistrada Luz Marlene Montero. Ella es juez de familia en la circunscripción de San Juan del Lurigancho, que pertenece a la dependencia de la Corte Superior de Lima Este, tal vez el distrito judicial más grande que haya en América Latina. Es además docente de Derecho Judicial en la Universidad Tecnológica de los Andes y en la Juan Carlos Mariátegui, y ha aceptado, en su calidad de juez de familia, a conversar con nosotros y sobre todo a responder las preguntas que voy a hacerle yo desde mi óptica de la neutralidad judicial a una juez de familia que por esencia dice, cree, afirma que no debe tenerla, ¿no? Mi querida Marlenita, bienvenida. Esto es parte también de la especialización que acabas de hacer en Alcalá de Henares, donde participaste del curso de especialización que hicimos con la cátedra de la Universidad de Alcalá, donde hablamos de estos temas. Lo vamos a reproducir seguramente en esta conversación. Bueno, bienvenida Marlenita. Quiero preguntarte inicialmente, me has escuchado a mí y en la maestría y en la especialización de Alcalá hablar acerca del carácter neutral de los jueces, de la judicatura en general, de la jurisdicción como actividad esencial del Estado. Y es por todos conocido que los jueces de familia en América Latina, en homenaje a algo que no se sabe bien qué es, pero que se llama el interés superior del niño, en rigor, creo yo, no son jueces, sino buenas madres o buenos padres de familia que hacen lo que les parece en homenaje al niño. Ya vamos a hablar del tema. Pero yo quiero que, ya que has sido una buena alumna y te he visto trabajar bien el tema de neutralidad y de terceridad y de ajenidad, materia de imparcialidad, quiero cómo compatibilizás vos tu vida judicial con de esta teoría de la imparcialidad y el quehacer cotidiano como juez de familia. Bienvenida a esta charla y te empiezo a escuchar con toda atención. Entendiendo que deben ser preguntas comprometidas, Marlenita. Maestro, ante todo, darle las gracias por este espacio, por esta entrevista, por esta deferencia, basada, creo yo, en el cariño que sabe usted que es mutuo y la admiración que siento yo por usted. Muchas gracias. Así que desde ya me siento muy, muy halagada por esto, por esta deferencia. Segundo, paso a decirle que desde la primera vez que lo oí, en la Corte de Lima, en el año 2014, si la memoria no me falla, Sí, donde fue en usted fue a dar 2014. una Yo di una conferencia. charla en la Corte de Lima por invitación de un magistrado del Foro Laboral. Ah, mire usted, le comento, yo no sé si usted se acuerda, haciendo un preámbulo, me encargaron servir el café, ¿sí? Llevar los bocaditos. Entonces, yo no sé con qué intención lo hicieron, ¿no? Será materia de otro comentario, pero yo muy presta y muy atenta fui llevando, ¿no?, mi bandejita. Y ahí fue que usted tuvo a bien invitarnos a participar en la maestría, ¿no?, donde inicialmente éramos un grupo muy considerable, le cuento, todos muy entusiasmados con esta corriente del garantismo, y yo sobre todo principal interesada porque era la primera vez que en Perú yo escuchaba, y en la corte escuchaba una persona que tan suelta hablara con tanta valentía y con tanta espontaneidad del garantismo, que era una idea que yo me planteaba como juez, pero que no hallaba mayor sustento en la práctica. Entonces, llevado esto, ¿no?, después de los años de formación y del curso de Alcalá que hemos llevado de
proceso, ¿no? La especialización en la labor jurisdiccional, con mayor razón decir de que en la práctica no es fácil, ¿no? No es fácil. Sin embargo, cuando uno pero tiene... no te vayas adelante, me preocupa lo que dijiste A ver, recién, ¿no? a ver. No cayó bien mi conferencia en la ciudad de Lima, ¿no? En esa ocasión. Lo que pasa, doctor, es que tendríamos que desglosar lo que uno podría decir en discurso, ¿no? Y lo que uno realmente hace en la práctica. Y se lo cuento por un tema familiar, no sé si me estoy desviando del tema, pero por un tema de mi mamá con un caso constitucional, ¿no? Entonces, se supone que el juez debe respetar lo que dice la norma, defender y argumentar de manera imparcial, pero en la práctica a veces hay temores, hay sesgos, hay una interiorización de la función de defender al más débil en el proceso, y entonces esa concepción muy interiorizada que tiene es que es difícil de desarraigar. Entonces, en efecto, ocurre lo que usted me pregunta, ¿no? Y lo Vos que... sabés que al término de esa conferencia, a mí alguien me dijo que yo era un provocador profesional. ¿Y se acuerda? ¿Se acuerda quién fue? No importa, era un provocador profesional porque decía que los jueces debían ser imparciales, ¿no? Yo trato de estar a favor de los jueces, por una elemental razón. Mi única hija es juez. Y yo, por supuesto, por la devoción que le tengo a mi única hija, quiero para ella lo mejor. Entonces yo sé que a mayores facultades y deberes, mayores responsabilidades. Entonces quiero acotarle sus facultades, quiero acotarle sus deberes, precisamente para que viva mejor, que haga mejor su tarea de juez. En una América Latina, donde los jueces no alcanzan en el número, están trabajando sobre exigidos. Los jueces con el cuento de estar al día están 14, 15, 16 horas por ir en los juzgados. No ven crecer a sus hijos. Y la mayoría son gente de buena fe y entusiasta, como te he visto a vos en tu juzgado. Pero les pasa por encima la realidad. Y entonces, si encima de eso quieren sobreactuar la judicatura, les viene bien mi discurso, pero no lo toman a bien, ¿no? Y es una picardía, porque de verdad están a favor, mi argumento es pro juez, no anti juez. Tendría que aplaudirme en lugar de decirme que soy un provocador profesional, porque estoy de parte de los jueces. Te confieso la razón, mi única hija es juez. Yo soy un juez jubilado, mal estaría yo hablando mal de los jueces, ¿no? Bueno, pero en esa oportunidad, yo me acuerdo de las cosas que dije, estaba toda la corte de Lima, de Lima. Estaba llenecito el auditorio. Estaba lleno, había más de 100 personas, todos Y personas magistrados, paradas. todos Todos. magistrados, Sí. de todos los fueros, de todas las instancias. Y yo cuando estaba hablando, a algunos les veía las caras. A mí me invitó Gino Yangali para esa conferencia, que además estaba contento, pero yo veía las caras que estaban alrededor de Gino y era un desastre. Pero bueno, pero yo logré que vos vinieras a hacer la maestría. Vos y un grupo importante, te acompañaron varias chicas de la misma calidad de jueces, ¿no? Sí, todos jueces, éramos como 20 inscritos, maestro, pero llegamos a concretar el viaje 4, ¿no? Las 4, al menos el primer año, porque después se fue incrementando el número, incluso con otras compañeras fiscales también, ¿no? Sí, sí. A las que se les pasó la voz. Pero bueno, yendo a la pregunta que usted me hace, le cuento, en mi caso en concreto, lo que trato de hacer es de que explicarles a las partes la labor, y a los abogados, la labor que debe tener un juez. Entonces, para esto es importante tomarse un tiempo y tomarse un espacio para dejarse entender. Porque, hago un paréntesis, los abogados en familia sobre todo, y alegando el interés superior del niño, llegan
a pedir por escrito y a exigir que el juez haga uso de sus facultades previstas en el artículo 194 del Código Procesal Civil, que habla de los medios probatorios de oficio, ¿no? Entonces dice, el juez, por ejemplo, si viene a mí en apelación un expediente de alimentos, digamos, esa sentencia debe ser nula porque el juez de paz letrado no hizo uso de, y todavía dicen, de su facultad de ordenar medios probatorios de oficio. Entonces, oye, hija, pero a ver, eso es un disparate. A ver, si es un deber, yo tengo que hacerlo me guste o no me guste. Y por tanto, si incumplo el deber, me sanciona. Pero si es una facultad, lo hago si quiero. Y si no lo hago, no soy sancionable. Ustedes tienen un código que no les impone el deber de probar de oficio y no le dan la facultad. Correcto. Por tanto, está en la voluntad del juez el hacerlo o no hacerlo. Si no lo hace, no puede ser sancionado. Eso muestra que la jurisprudencia de esos tribunales limeños, amparados en un código autoritario con autores que son más que autoritarios, porque están mirando siempre como norte el código perverso austrohúngaro de 1895, dicen disparate de Celaya, anulan una sentencia porque el juez no hizo uso de una facultad que podía o no hacer. Eso técnicamente es un disparate, ¿no? ¿Cómo te sentiste vos cuando llegaste a la maestría y escuchaste estas cosas, frente a lo que vos estabas haciendo todos los días? Pues te castigamos duro, ¿no? Feliz. Me sentía ¿Cómo feliz? Te estamos castigando. No, me sentía feliz por los conocimientos y el respaldo que estaba sintiendo respecto a la labor que pretendía realizar. Pero, a ver, no le voy a decir que yo estaba totalmente desprendida de esta oficiosidad, ¿no? Pero el aprender de siempre todos los inicios de ciclo que usted hacía, ¿no? De la imparcialidad, la imparcialidad, la neutralidad, yo creo que al menos a todos sus alumnos nos ha hecho entender de la importante labor que debe realizar un juez de manera absolutamente equilibrada, ¿no? E imparcial. Ahora, esto ya se está recogiendo con el nuevo Código Procesal Penal peruano, que ya no es tan nuevo, debe haberlo usted escuchado, con el doctor Neira, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene años, pero recién se va a empezar a aplicar en Lima. Ya se ha aplicado en varios distritos judiciales a nivel nacional, pero a Lima todavía no llega. Entonces, a ese juez sí se le da, o sí se le exige esa imparcialidad que pregona el garantismo, ¿no? Y que usted ha ¿Se le prohíbe probar de oficio? ¿Se le prohíbe? Sí, bueno, por ahí hay un artículo, ahorita no estoy en penal propiamente con el nuevo código, ¿no? He estado en sala, pero no con la nueva normativa. Por ahí hay un artículo que permite cuando las partes no logran, a ver, ofrecen sus medios probatorios, pero el juez se quedó dudoso de algo, ¿no? Pero no que cree prueba a favor de uno o del otro. Sí, eso sí está prohibido. Se supone que es un juez... ¿Y entonces cómo lo haría? Cuando el juez prueba siempre a favor de uno y en contra del otro. Eso es natural. Se supone pero además, que... mira, no, estas cosas hay que decirlas, hija. Ustedes se han orientado hacia un código procesal penal que se dice acusatorio. Me acabas de decir que el juez puede hacer preguntas si tiene dudas. Y la Constitución dice que si el juez tiene dudas tiene que absolver. Mira qué simple. La Constitución la manda es indubio pro reo, pero la Corte Internacional de San José de Costa Rica ha dicho que esa manda también se extiende, si fuera laboral, hacia el obrero, hacia el menor y hacia el demandado civil. Por tanto, si el juez tiene dudas, lo que tiene que hacer constitucionalmente hablando es absolver, rechazar la demanda. Y sin embargo, el Código Procesal Penal dice que, siendo acusatorio, lo autoriza al juez a salir de dudas. Y esto es un dislate. Esto muestra que el código otra vez es mixto. Y si es mixto,
Nada puede ser, nadie está embarazado a media. O sos virgen o no sos virgen. No puede estar sí o no. Acá no hay grises, es blanco o negro. Por tanto, si el juez, si el código lo autoriza a aprobar, de verdad es un código inquisitivo, aunque se diga acusatorio. Y entonces la norma es incoherente, mi querida. Porque a vos te obligan a aprobar de oficio y al otro le prohíben, pero no tanto. Y los jueces no saben qué hacer. Y entonces entramos en un terreno de una impredecibilidad absoluta. Maestro, pero ese es un problema, o sea, generado por la legislación. Entonces, y el juez tiene que buscar en el ejercicio de la práctica esa interiorización de imparcialidad, pero tendríamos que estar todos uniformizados en una sola línea y en un solo criterio. Y le voy a comentar un tema de la práctica de mi competencia. En los procesos de familia se aplica mucho el principio de flexibilización. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué principio es ese? ¿De dónde sale ese principio? Ya sabía que se iba a escandalizar. ¿De qué norma? ¿De qué constitución o ley sale ese principio? Mire, la verdad es que está recogido en el tercer pleno casatorio, ¿sí? Civil, que desarrolla un divorcio donde al amparo del artículo 345A se debe fijar una indemnización cuando el juez considere que hay un cónyuge perjudicado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en mis sentencias, la ley no me obliga a fundamentar porque se supone que yo me debo remitir al petitorio y a los puntos controvertidos. Entonces, si es que yo razonaba de la siguiente manera, si es que nadie lo pide, ni el demandante ni el demandado, en un divorcio por separación de hecho, ¿no? Donde es un divorcio remedio, o sea, ninguno de los dos se supone que es culpable, y no fluye del tenor de que haya habido alguna afectación, entonces simplemente no fijaba reparación civil o una indemnización, ¿no? Que es lo que dice el código. Sin embargo, yo me permitía poner que no me iba a pronunciar porque ninguna de las partes lo había pedido y menos lo había aprobado. Sin embargo, en ese fundamentar breve y conciso en este sentido, la sala, mi superior, me anuló más de una vez alguna sentencia en esa misma línea. Los abogados iban a reclamarme a mí. Doctora, las partes están separadas hace 10 años, están desesperadas por su sentencia, nadie apeló, usted la elevó en consulta, ¿por qué la sala la anuló? ¿No? Entonces, mire, eso por un ánimo de sentido proteccionista, ¿sí? A ver, hay cosas que no entiendo. ¿Qué es la consulta? ¿Por qué hay que elevarla en consulta? Porque, bueno, en este caso el matrimonio está protegido por la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno disuelve el vínculo matrimonial y las partes no apelan, el Código prevé de que debemos elevar esa disolución del vínculo matrimonial en consulta al superior. Entonces, nadie apela, las dos partes están conformes. Si no hay agravio, ¿qué están consultando? Buena pregunta, pero está previsto en la norma, entonces lo que hacemos es elevarlo. Si no lo elevara, incurriría yo en responsabilidad. Vos sabés que la consulta es una institución fascista, ¿no es cierto? Es una constitución, a ver, es una facultad política del superior para poder hacer a su gusto y paladar el control de lo que hace el inferior, a veces aún en contra del querer de las partes. En la Argentina no existe la consulta, salvo en materia de honorarios en los juicios de quiebra. Que no la consulta es un sistema perverso de control de los jueces inferiores. Lo que muestra cuando hay consulta es que el sistema es fascista. Esto yo no lo sabía, pero me acabo de enterarme, ¿no? O sea que, si un matrimonio de 10 años busca divorciarse, los divorciás y en santas paces, y están todos contentos y te aplauden, vos le vas en consulta y la Cámara te anula porque no fijaste una indemnización. Pero es un disparate. Sí, y ahí va para completar. Claro, con eso, ¿quién va a confiar en la justicia peruana? No, claro, con eso. Porque además que los procesos se hacen lentos, ¿no? Son lentos. Es todo un logro sacar una sentencia, que ellos tengan su fallo y encima que se anule, porque es
esperar nuevamente el turno a que se le vuelva a sentenciar. Ahora, pero déjeme responder sobre el principio de flexibilización, que en un evento me tocó ser panelista y lo cuestioné, ¿no? Y lo denominé, me va a disculpar y me van a disculpar los compañeros que lo escuchen y las personas que lo escuchen, mazamorrear el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque este principio de flexibilización te permite alterar incluso la congruencia, ¿sí? Que me parece atroz y me parece terrible, porque si tú demandas A, tú tienes que resolver como juez A, ¿no es cierto? Yo no puedo pronunciarme sobre otros hechos que no son materia de controversia, ni puedo permitirme facultades que van más allá, porque eso generaría que yo no sea predecible, y además que vulnere el debido proceso. Pero y eso fue en el año 2015, si la memoria no me falla, ya estaba en la maestría, pero fui objeto de burla. Incluso del ponente que estaba, no, deje que me guarde el nombre, y de las otras panelistas, ¿no? Y desde ahí me decían, mazamorrear, ¿no? Pero es que está permitido al amparo. ¿Por qué le pusiste el nombre de mazamorra? Porque es Para un quien no dulce. sabe, explica qué es la mazamorra. Yo sé qué, pero explicar qué es la mazamorra. Bueno, les explico. Justo en alusión al mes morado, la mazamorra es un dulce, es un postre muy rico, muy agradable y muy tradicional de acá del Perú. Sobre todo la mazamorra morada, y decía en alusión al mes morado, porque estamos en el mes del Señor de los Milagros, ¿no? Que es el Cristo morado, y tiene una consistencia medio movediza. Que se hace con maíz. Se hace con maíz hervido y azúcar. Sí, y es de color morado. Entonces, bueno, en el caso de la mazamorra morada, ¿no? Pero, que es la más tradicional, la más clásica, pero tiene una consistencia así medio, más suave y menos consistente que la gelatina. Entonces, se supone que el proceso tiene fases, tiene un cauce que hay que seguir. Una etapa postulatoria, donde se planteará la demanda, se ofrecerán los medios probatorios, se contestará, ¿no? Previo traslado, y si no contestas dentro del plazo, precluye, ¿no? Avanza, fijas, o bueno, saneas, ¿no? Declaras contestada o no contestada la demanda, saneas el proceso, fijas puntos controvertidos. Entonces, ya no cabe que la parte demandada ofrezca medios probatorios que pudo haber ofrecido en su contestación, ¿no? Pero resulta que a veces también la instancia superior considera que se deben incorporar, ¿no? Entonces, pienso yo que se debe respetar esa preclusión y esos momentos para no afectar ni la congruencia, ni lo que se pidió. Ni el derecho de defensa. Los etapas. Claro, porque afecta el derecho de defensa, ¿no? Y todo el debido proceso. O todo el proceso en general, simplemente. Mazamorreando, ¿no? Bueno, así que el principio entonces quiere decir, el principio de flexibilización, que yo del código lo tomo o no lo tomo. Si lo tomo un pedacito o todo, o más o menos, lo interpreto como quiero y lo aplico como quiero. Eso es el principio de flexibilización. Sí, sí. ¿Y de dónde sale eso? ¿Qué norma establece esa facultad para que el juez haga lo que quiera? Con ese nombre. Sí, yo lo conozco del Pleno y me parece que está en alguna de las convenciones, no recuerdo exactamente, pero... En ninguna, hija. En el Pleno está, en ninguna. Bueno, pero ellos la han desarrollado al amparo, bueno, del más vulnerable, del principio del interés superior del niño, de la cónyuge perjudicada, porque por lo general se trataría de la mujer, ¿no? Más que del varón. Entonces, esto me lleva a otro tema, o a otro punto del mismo, al siguiente desarrollo en la práctica, ¿no? Ahora está muy de moda el tema del enfoque de género, ¿no? Y
acá hay mucho impulso a la protección y al desarrollo de la ley 30364, que es la ley que habla, que es la que señala que se debe prevenir, erradicar y sancionar los actos de violencia contra la mujer y demás integrantes del grupo familiar. Ahora yo ya no la estoy viendo. Nos han quitado esa competencia porque han creado un módulo especial. Pero he visto por años estos temas y es difícil al momento de resolver y tener enfrente a las partes. Lo digo ¿por qué? Porque en efecto no podemos negar que hay un sesgo machista, ¿no? Me va a permitir si es que toco fibras sensibles de alguien. La mía no, la mía no. Correcto. Ocurre, ¿no? Entonces, cuando uno está al frente, uno presume, y mire a dónde voy a ir, si me capta la idea. Entonces, viene una señora, viene un señor, ¿no? Usted hace la audiencia y usted tiene que explicarles, ¿no? De que yo como Marlene puedo identificarme de repente con ella como mujer, como madre, pero al momento de resolver voy a tener que resolver de manera imparcial, ¿sí? Cuando involucro a menores, el mensaje es bueno, está su demanda, están sus dichos, están los dichos de la parte contraria, pero yo voy a resolver priorizando el bienestar del menor, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Y no siempre la mujer con la que de repente uno puede presumir que es la parte victimada, o es la progenitora idónea, hablando de un proceso de tenencia, por ejemplo, para quedarse con el menor, resulta ser la parte realmente idónea, ¿no? Y me ha pasado, y déjeme comentarle dos casos en concreto, ¿no? Para ver la importancia de la inmediación, ¿no? Que fue otro de los temas que por ahí conversamos en algún momento. En los casos de violencia, la ley dice de que no necesariamente tenemos que hacer audiencia en los casos de riesgo severo, ¿sí? Y no necesariamente tenemos que tener a las dos partes cuando hacemos audiencia en los casos de riesgo moderado y riesgo leve, ¿correcto? Entonces, en una audiencia me llegan dos personas, la denunciante y el denunciado. Para suerte, sobre todo del segundo. La señora me empieza a contar una historia de que era maltratada hace muchos años y que ya no tolera más al esposo y que al preguntarle yo cómo la ayudaba y qué le pedía, me dice, quiero que se vaya de la casa, que se retire de mi hogar. Muy bien, ya le escuché a usted, ahora voy a escuchar a la parte contraria. Cuando le doy el uso de la palabra al señor, el señor me dice, doctora, lo que esta señora está diciendo es falso. Hace 3 años me dejó con mis hijos, se fue con otra persona, a la que ella mantiene, y como ahora ya no puede mantenerla, no ha tenido mejor idea que denunciarme falsamente, porque yo no vivo con ella, y despojarme y pedir lo que está pidiendo, ¿no? O sea, que lo retiren del hogar. Entonces, yo tenía dos versiones absolutamente contrarias frente a mí, ¿no? Que habían sido dichas en mi presencia. Entonces, cuando le corro traslado a la señora volteó la cara y solamente hizo esto. No me respondió, no miró al señor, no le dijo nada más. Entonces, ¿usted qué deduciría de eso? Está bien. Que la señora tenía razón el señor. Que tenía la razón el señor, correcto. Claro. Otorgué las medidas de protección, más no lo que ella, pero más restringidas, ¿no? No lo que ella me estaba pidiendo, ¿no? No le di el retiro del agresor del señor, ¿no? Porque nosotros en esa etapa de familia solamente hacemos función preventiva, digamos, ¿no? No es necesario probar. Y el otro tema, en el caso de menores, uno como madre, como mujer, de repente puede pensar, y los varones también, que el progenitor idóneo para quedarse con un menor es la madre, pero no siempre es así, ¿no? Cuando uno entrevista a los menores, y es por eso, considero sí yo un gran acierto escuchar a los niños,
los niños pueden contarte historias que de repente tú no puedes imaginar, ¿no? De que la mamá los maltrata, de que la mamá los lastima, de que ejerce violencia incluso física, no solamente psicológica, porque a veces la violencia psicológica incluso los niños no la perciben, ¿no? Y, y resulta que el progenitor idóneo termina siendo el varón, ¿no? Entonces, uno siempre debe desprenderse de estos sesgos y de estos prejuicios antes de resolver, porque no siempre el identificarse con la madre o con la persona denunciante o con la persona aparentemente débil en un proceso, ¿no? Es lo saludable. Y está demostrado, digo yo, al menos así lo siento y así lo afirmo, con la práctica. Que, reitero, a veces es difícil descolgarse de estos prejuicios y de estos sesgos, pero es importantísima la imparcialidad y el equilibrio que debe tener un juez al momento de resolver y escuchar a las partes. Muy bien. Pero hasta ahora no me has dicho, ¿cómo haces vos para practicar la neutralidad? Yo creo que vos querés serlo, pero estás en un ambiente donde se interpreta que hay un principio que no existe a partir de un pleno casatorio. Yo tengo muy claro que en el Perú la Corte Constitucional ha empezado a legislar cual si fuera el legislativo. Es decir, con el cuento del precedente vinculante, está legislando en la materia que quiere, con visos de generalidad. Por tanto, hace tarea legislativa. Pero también lo está haciendo en la Corte a través de sus plenos casatorios. Yo el otro día tuve la oportunidad de actuar como amicus curiae en el 10º pleno casatorio, que se dedicó a estudiar la viabilidad de la prueba de oficio en el Perú. Y tardaron más de un año en sacar la sentencia. Y la he leído el otro día, y la prueba de oficio la circunscriben a un montón de peros. Hay 10 o 12 o 15, ya no sé cuántos rubros en los cuales no procedería, ¿no? Es decir, me parece a mí desde afuera, sin saber qué es lo que ha pasado al interior de la Corte, que ha habido discusión entre los señores supremos, porque no salió tan rápido como se esperaba. Y entre los amicus curiae hubo 2 que hablaron en contra de ella, un montón que hablaron a favor de la prueba de oficio. Sin embargo, ha salido a favor, pero tan limitadamente que de verdad la Corte ha hecho un sesgo importante y se ha apartado de esto. Pero así todo, ha legislado, porque está diciendo en cuáles son los ítems en los cuales no puede ser probado. Es decir, hay una tendencia en el Perú a que el Poder Judicial norme, ¿no? Y entonces vos te encontrás primero, con normativa fuertemente inquisitiva, con los profesores de procesal, los hacedores del código fuertemente inquisitivos, adoran a Franz Klein y a los códigos nazis fascistas. Y además tenés interpretaciones judiciales que son contra el proceso. Nadie habla del debido proceso de la Constitución. Nadie se fija en esas cosas. Y eso para mí es terrible, Marlene. Sobre todo, ¿sabes dónde? En tu fuero. Es donde más se ve. Porque el juez de familia socapa de el interés superior del niño, la feminidad de la mujer, la debilidad del sexo femenino. Cambia el sentido de la ley. No son neutrales de verdad. Y eso a mí me aflige y mucho, porque me da la impresión de que en el Perú no existe un poder judicial predecible. ¿Vos crees que sí lo hay? ¿Vos crees que la gente confía en sus jueces en el Perú? Mire, maestro, cuando uno empieza a reflexionar, porque usted me está llevando en estos momentos a una reflexión, yo creo que uno debe empezar por autocriticarse. Y le mentiría si es que le digo que soy una juez absolutamente imparcial, eso con el riesgo que usted me reproche y me reprocha mucho,
pero debo ser totalmente honesta, si quiero empezar a desprenderme en lo absoluto, que no sé si lo logre, ¿no? Porque uno recibe una formación y sigue ideales, pero convivir dentro de un mundo en el que te anulen sentencias, como usted dice, la Suprema legisle y legisle en contra de lo que dice la ley, al amparo del principio de razonabilidad, proporcionalidad, ¿no? Generando incertidumbre jurídica, es complicado. Entonces, eso me lleva a un segundo plano de reflexión, ¿no? Y al respecto tengo un artículo escrito, Reflexiones de un juez soñador que aspira a un sistema de justicia perfecto, ¿no? Me gustaría tenerlo eso, no me lo has mandado, me gustaría, me lo envía por mail después. Se lo voy a mandar, me hago un cherry, gané la publicación en Scopus a través de la Academia Nacional de la Magistratura, con calificaciones incluso de evaluadores internacionales, así que algún mérito debe tener. Ahí se lo paso, lo menciono a usted, lo cito. Ah, pues con mayor razón, hija. Sí, lo tiene que tener. Sí, bueno, y entonces es porque el Poder Judicial, al igual que otros organismos, pero hablando concretamente del Poder Judicial, está formado por personas, y por personas de naturaleza distinta, con pensamientos distintos, formación distinta y carácter distinta, empoderados. Entonces, que ni siquiera se llegan a poner de acuerdo a ellos. O sea, los supremos, que son menos de todos los jueces a nivel nacional, ¿no? Y que intentan imponer sus ideas o sus criterios, incluso en contra de la ley, y al amparo de los principios que le digo, ¿no? O sea, razonabilidad, proporcionalidad, y le voy a citar un caso en concreto. En penal, estuve integrando sala penal el año pasado y a comienzos de este año, en enero, ¿y qué pasaba? El artículo 376 de desobediencia y resistencia a la autoridad habla de que establece sanciones más severas contra el faltamiento de respeto a la policía, ¿sí? Y a través de una resolución suprema, no recuerdo en ese momento si es una casación, creo que es una casación, se ha modificado todo el tipo penal y se han bajado las penas, diciendo que es desproporcional las sanciones previstas en las agravantes cuando se agravia a los policías. Entonces, ¿dónde está el principio de legalidad? ¿No? Si hay una norma que no es inconstitucional, la función del Poder Judicial es rectificar o inaplicar, disponer la inaplicación de esta norma, ¿al amparo de qué? Porque el sustento, de repente para algunos les puede parecer razonable, ¿no? Pero en todo caso lo que se debe buscar es una modificación normativa para que todo el mundo sepa, ¿no? ¿Qué es Claro. a qué es lo que se atiene? ¿No? Claro. Ahora, y llevado esto al tema familiar, le decía, empiezo por una autocrítica, porque yo, desde que he llevado la maestría, desde que empecé el primer ciclo en el 2014, yo no ordeno medios probatorios de oficio, pero le saco por ahí, abro una ventana y lo que hago es entrevistar, sin consignar que son medios probatorios de oficio, por eso le digo que la crítica empieza por uno, a los padres, ¿no? Ninguno de los dos ofreció la declaración, pero en la entrevista los escucho, ¿no? Y si es que considero que hay algo relevante que me va a servir para sustentar, claro que finalmente tampoco no lo considero en la sentencia, pero busco, o sea, los escucho y por ahí consigno 2 o 3 líneas de esa entrevista y resuelvo en base a los medios probatorios que sí admití que fueron ofrecidos en su momento, ¿no? En la etapa postulatoria. Sí, pero la charla, pero la conversación te impactó, ¿no?
La Ah, conversación te sí. impactó, claro, y algo te convenció de eso, y después No, verás cómo lo no, es que justificás a yo eso. soy una convencida, maestro, no es por, no me gusta a mí la franela, soy una persona muy cariñosa, muy, es parte de mi naturaleza. Yo soy su admiradora por sus conocimientos y, eh, la forma de conducirse, la soltura con que dice las cosas, y como usted bien lo dice, tiene los años y tiene la autoridad, la trayectoria suficiente como para decirlo. De repente yo puedo ser materia de burla, como lo fui en aquella ocasión en el evento donde le contaba que fui panelista, ¿no? Por defender la equidad y la imparcialidad del juez, ¿no? Pero lo que debemos procurar es que en todo caso se irradie el garantismo a efectos de que las personas se sientan satisfechas, ¿no? Eh, y las partes se sientan bien tratadas, ¿no? Que no sientan que el juez se va del lado de uno o del lado de otro, ¿no? Hoy tuve una diligencia donde apelaban la parte demandada, que era un varón en un proceso de alimentos, y es defendido por una abogada, que se demoró en entrar a la audiencia virtual, porque ahora estamos haciendo las audiencias de manera virtual. Y a la demandante, ¿no? Mujer, la defendía un varón. Entonces, el abogado un poquito incisivo, pero fue tolerante para esperar a la abogada. Bueno, habían algunas deficiencias, ¿no? Para abreviar el caso, habían algunas deficiencias en la sentencia, no sé, no estaba absolutamente bien fundamentada, pero yo estoy contraria a anular por esas cuestiones, ¿no? Me gusta pronunciarme sobre el fondo. Eh, entonces, les di unos minutos para que conversaran con sus patrocinados, conversaron y les hablé sobre la estructura de la sentencia, sobre las pretensiones, y llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces, eh, han compuesto su sentencia, ellos, las dos partes han salido felices, hemos ahorrado tiempo, y acá sí voy a resaltar un principio en esta época de virtualidad donde el Perú sí creo que se ha lucido, y hay que reconocer el mérito del Consejo Ejecutivo, expidiendo la resolución 176 del 2020, donde ha reglamentado las audiencias virtuales, y hay un principio que es el de máximo rendimiento procesal virtual. Entonces hay que tratar de sacar el máximo provecho a las audiencias, ¿no? Entonces, y en este caso creo que se cumplió, y equilibrando las partes. De repente alguien podrá decir, ah, claro, qué fácil porque la juez no resolvió, ¿no? También, si es que hubiera tenido que resolver, estoy resolviendo mis casos en audiencia, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, doctora, medios probatorios de oficio, no, ¿no? Pero se les explica por qué. Y lo están entendiendo muy bien. Ahora, esto es una garantía también para ellos, ¿no? Que se les trata de explicar. No es que yo en un caso proceda de una forma y en otro caso proceda de otra. A todas las partes les ofrezco la oportunidad de que puedan solucionar el conflicto que tienen y que traen a juzgar de la mejor forma, ¿no? Sin perjuicio de ello, yo, si es que no se da esa situación, voy a proceder a expedir el fallo correspondiente, ¿no? Entonces, pero las partes entienden muy bien. Algunos aceptan, otros no aceptan, y debo emitir igual pronunciamiento, pero yo creo que vamos a tener que ir haciendo docencia, incluso con los abogados, porque como le decía, los abogados piensan que es un imperativo, y hay una confusión, como usted bien lo ha dicho hace un momento, entre la facultad y el deber de actuar medios probatorios de oficio. Pero esto, más que todo, tiene que entenderlo el juez, porque si es que el juez lo explica en lenguaje sencillo a las partes y a los abogados, porque creo yo que el juez siempre ejerce docencia, lo entienden todos muy bien, y lo aceptan, y lo respetan, ¿no? Pero si es que uno lo explica, porque de repente pues no lo entendieron bien en la universidad, sus docentes tampoco tuvieron claros los conceptos, etcétera, o simplemente se sienten amparados por la norma, ¿no? Pero yo creo que es un tema que va a tener o una difusión que debe masificarse y que debe interiorizarse
en los jueces sobre todo, ¿no? Oye, ¿qué día es hoy en el Perú? Hoy día es 28 de octubre del 2020, es día miércoles. ¿El día de quién es hoy? ¿De quién? ¿Del Señor del Milagro? ¿Cómo es? Y hoy día es el Día del Señor de los Milagros y Oye, que vos estés, a ver, una juez de familia peruana que esté diciendo las cosas que estás diciendo hoy, es para mí un milagro. O sea, yo estoy hablando, soy congruente en el día en el que estamos viviendo, ¿no? Yo nunca creí que podía charlar con una juez de familia antigua y además con prestigio como juez, de este gracias, tenor, bueno. que diga las cosas que estás diciendo, ¿no? Porque los jueces de familia hacen todo lo contrario, ¿no? Hacen absolutamente todo lo contrario. En mi país, en Chile es terrible. En Chile lo que hace la justicia de familia es espantoso. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Acá los jueces hacen literalmente lo que quieren. Y acá no hay ningún principio de, de ninguna cosa rara, ¿no? Literalmente. Porque me piace. ¿Y por qué, doctor? Es porque me piace. Por tanto, que un juez piense en términos constitucionales de neutralidad parece muy importante y sería bueno que eso se expandiera en el Perú, ¿no? Tan necesitado de tener una justicia que sea constitucionalmente coherente. Oye, dijiste ya ya llevamos casi una hora charlando, se nos ha ido el tiempo, pero me has dicho alguna cosa importante que yo quiero pedirte tu opinión. Me has hablado de los juicios virtuales. Yo el otro día tengo un programa que se llama Reflexiones Procesales en Tiempos de Pandemia y lo empecé, ese programa, con motivo de un juicio que se había hecho en una provincia del sur de mi país, donde un tribunal penal que estaba cada juez situado en su casa con el programa Zoom que estamos actuando nosotros, hizo un juicio a un imputado que estaba preso en la cárcel del lugar. Actuó el fiscal que estaba en su despacho con su propio Zoom, el abogado defensor en su propio despacho, en su casa con su propio Zoom, y los jueces cada uno en la suya. Y se hizo esa audiencia, bueno, el juicio se hizo. Y al final se le impuso, el tribunal, breve deliberación, por supuesto, le impuso una pena de 12 años de prisión al imputado. Frente a este resultado, a mí me pareció que eso era casi un juicio en ausencia. Quiero que sepas que el proceso es un medio, es un método es un límite al poder, así nació históricamente, y que está pensado constitucionalmente a favor del imputado, no a favor de los jueces para que jueguen con el imputado, ¿no? Por tanto, el juicio es mi derecho. Me defiendo del que más poder tiene, del suyo, el del juez, ¿no? Los jueces no me pueden cambiar las reglas de juego. Lo podría cambiarlas yo, porque es mi derecho el proceso, no el de los jueces. Yo me defiendo de los jueces. Los jueces no pueden ahora cambiarme las normas para que esto deje de ser mi derecho. Y yo me pregunté, sin tomar partido, si eso no era un juicio en ausencia, que está prohibido, por ejemplo, en la Constitución de Albania, que fue necesario centenas de años para llegar a este día previo en la audiencia, mi día en la corte, dicen los ingleses. Y yo me pregunté si era razonable que el tribunal no le viera la cara al imputado en presencia. Esa audiencia de visu que pedían los franceses hace 150 años y los jueces argentinos en materia penal todo, ¿no? El juez de lo penal no puede condenar sin verle la cara al imputado. Pero yo pienso que, como esto es un derecho del imputado, doy vuelta a ese derecho y digo, a ver, si el juez tiene el deber de ver la cara al imputado, el imputado tiene el derecho de ver la cara de su juez. Y verle frente a frente, mirarlo a los ojos. La gente cuando mira, como estás mirando vos ahora, Marlene, ante la pregunta que se le haga no miente. La gente no miente en el fondo de sus ojos, que son muy decidores. Una mirada dice todo, o dice nada, pero muchas veces dice todo.
Hay juicios que se resuelven por una mirada. Entonces yo siempre pienso que el imputado tiene derecho a ver al juez en sus ojos. Ver, por ejemplo, si el juez es piadoso o impiadoso. Si el juez es como Séneca, que fue juzgado por su impiedad. Hay jueces locadoristas y locataristas, jueces que son proclives a la pena de muerte y jueces que le cortarían la mano antes de ahorcar a una persona. El juez Lynch, por ejemplo, en el oeste estadounidense, andaba cabalgando por todos los estados de la costa del Pacífico, donde no había jueces afincados, buscando imputados para hacerle su juzgamiento. Y dice la historia que nunca se le escapó uno, los ahorcó a todos. De ahí que el ahorcamiento es sinónimo de linchamiento por el apellido del juez Lynch. Lo linchan, un tipo lo ahorca, ¿no? Hoy se dice linchamiento, ya extendió la palabra erróneamente, a quien lo patean en el piso, a quien lo matan. La pueblada de Fuente Ovejuna la han convertido en una suerte de linchamiento, ¿no? Pero si yo veo la impiedad en el juez, déjame que yo pueda tener algo que decir respecto del impío. Y eso no lo estamos permitiendo con el juicio en este tipo, ¿no? El otro día, mira, abajo de la cámara tengo un teléfono, mira, vos no lo estás viendo, pero yo lo tengo aquí abajo, por si me manda algún mensajito para hablar contigo. El otro día, en un juicio filmado, que duró 1 hora 20, el Tribunal Superior anuló la sentencia, porque de la hora 20 hubo un juez que estuvo 40 minutos jugando con el teléfono. Si el juez estaba en la audiencia jugando con el teléfono, o escribiendo, o leyendo, mandando mensajitos, no me importa lo que hacía, es obvio que no estaba atendiendo lo que pasaba en el juicio. Y eso lo vio un tribunal superior y anuló la sentencia, porque el juez no estaba presente intelectualmente en la audiencia, a pesar que estaba sentado en su despacho, en su asiento. A ver, ¿qué seguridad tenés vos, imputada, de que yo no estoy jugando con mi telefonito acá mientras vos estás hablando? ¿Qué seguridad tengo yo de que el testigo no tiene un cartel así grandote que está diciendo lo que tiene que decir? ¿Qué seguridad tiene el imputado penal cuando no puede hablar con su abogado? Quiero hablar con una consulta, para un momentito, yo una llamada telefónica afuera del Zoom y esperamos todos que yo hable con mi abogado que sea en otra parte. Entonces, a mí me parece que esto es que ha venido para quedarse, yo estoy seguro de eso. El juzgamiento de los jueces eficientistas como son, oralistas como son, y con este medio Zoom que vino definitivamente para quedarse, les encantan las audiencias virtuales, ¿no? Yo voy a pedirte a vos tu parecer en las audiencias de familia, que no creo que sean tan dramáticamente importantes como las que pueden terminar una pena de prisión efectiva de 12 años, ¿no? Yo diría, dejando de lado lo penal, que yo me diría siempre que no, convenceme de que esto en tu métier sirve, que vos podés hacer un juicio de familia y quitarme la tenencia de mi hijo, por ejemplo, virtualmente. Contámelo, a ver, explícamelo y convenceme. Maestro, lo voy a hacer en 2 partes. A ver. Es innegable de que ahora estamos en una época donde la tecnología se ha vuelto una necesidad. Ya no es un lujo, ya no es una ocasión, ya no es un querer solamente, sino una necesidad. Si yo no tengo teléfono, no me puedo comunicar con mi familia. Si no estuviéramos usando esta plataforma, no podríamos comunicarnos, ¿no? No podría hacer sus clases de repente, virtualmente. Entonces, la tecnología definitivamente está siendo un instrumento para comunicarnos, para laborar, para hacer clases y para muchísimas labores que se están realizando a nivel mundial.
Punto 1. Punto 2. Acá en el Perú, el Tribunal Constitucional ha expedido la sentencia 2778 del 2014, 2738 del 2014, en un habeas corpus. Entonces, ¿qué se cuestionaba a través del habeas corpus? Que se haya condenado, como usted, así con la indignación que usted lo dice, a un señor a varios años por un delito contra el patrimonio. Entonces el señor interpone su habeas corpus, ¿no? Lo desestiman, y uno de sus argumentos era justamente la inmediación, que se había afectado su derecho a la inmediación, porque no se había realizado, porque la audiencia se había realizado de manera virtual. Años atrás, mire que la sentencia o el habeas corpus es del 2014, cuando todavía no había época de pandemia. Entonces, el Tribunal Constitucional, en sus considerandos, creo que es en el punto 15, si la memoria no me falla, desarrolla el tema y dice, ¿no? Es importante tener sincronización entre los momentos, ¿sí? Usted ahí y yo aquí, ¿sí? Que nos estemos que estemos conectados en el tiempo y en espacio, de repente diferentes, pero estamos conectados a través de esta plataforma virtual. Sincrónicamente. Al sincrónicamente. Mismo tiempo. Muy bien, correcto, usando la terminología adecuada. Sincrónicamente. 2, que exista visualización tanto del rostro, como usted bien lo ha mencionado, ¿no? A través de la mirada, a través de los gestos, y de audio, ¿sí? Entonces, visión del rostro y escucharse mutuamente. Y poder, en todo caso, refutar lo que uno pudiera decirle al otro, ¿no? Lo estoy diciendo en términos coloquiales porque la sentencia es mucho más estructurada, ¿no? Entonces, mire, y analizando, uniendo estas dos situaciones, y llevado a la práctica que estoy realizando desde el 17 de julio de ese año, que fue el día que se levantó ya la restricción y se permitió llevar a cabo las audiencias, porque empecé a trabajar a fines de mayo, comienzos de junio, particularmente podría decir que he tenido resultados favorables, ¿sí? Ahora, es cierto de que podrían vulnerarse derechos, ¿sí? No lo hablo estrictamente por el tema de la plataforma y la utilización sincronizada, ¿sí? Sino porque podría correrse riesgo de que las partes no estén bien notificadas, podría correrse riesgo de que no se les haya remitido toda la información necesaria para ejercer su derecho de defensa, de que tuvieron problemas tecnológicos, ¿no? Y situaciones que de repente no podemos prever. Entonces, uno tiene que ser, en este caso, también garantista en el sentido de cuidar estos aspectos previos y formales para instalar incluso la audiencia, ¿sí? Entonces, verificar primero que las partes estén válidamente notificadas, tener certeza de que fueron comunicadas. Ahora, independientemente de que quieran participar o no, porque ya ese es otro tema que también se presenta, ¿sí? Hay partes que se conectan y se salen, o simplemente responden por WhatsApp. Bueno, pero todo eso sirve si el tipo no está. Porque si está, bueno, te interesa, está notificado, si llegó, etc. Si lo tenés sentadito, está. Está. Todo esto es para que él no se vulnere en su ausencia. No vino, ok. Estuvo notificado, no quiso venir. Vos le aplicás la teoría de los propios casos. Pero si está sentado, ya está. Te olvidás de todo eso. Lo tenés sentado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sé para mirarme a los ojos a mí? Ya, bueno, uno... No me estás viendo a mí, ¿eh? Me estás viendo a mí, pero no mis ojos. Sí, bueno, en esa parte tendría, sí, bueno, no deja de tener razón, pero lo que procuro es de que cada uno esté o con una máquina o con un celular. Ayer tuve una audiencia de familia penal, un menor de 13 años
que incluso fue ubicado, buscado, ubicado y conducido al juzgado porque no se presentó a lo largo de 2 años. Entonces, ellos han sido llevados al módulo. Yo estaba aquí en mi casa, mi asistente en el despacho, en el módulo, pero en el despacho, o sea, en otro ambiente, ¿no? Y el niño estaba con su papá y con su mamá. Entonces, pedí de que se instale en la máquina a cierta distancia para ver a los 3, porque no había otra forma, no tenían teléfonos suficientemente evolucionados como para llevar a cabo la audiencia con cada uno por separado. Entonces, se les puso a cierta distancia y cuando les tocaba intervenir, se acercaban un poco. Mire, yo no le voy a cuestionar de que en efecto, de repente uno no pueda mirar directamente a los ojos, no pueda percibir al 100% si la pupila se dilata o no, pero cuando menos debe verse el rostro y debe, que es lo que dice la resolución administrativa que le refería, y yo necesito verlos. Porque si no los veo, tampoco tendría la certeza de que se trate de la persona correcta, ¿no? Que además, bueno, va a quedar grabado en audio y video, pero para poder ver sus reacciones necesito verle el rostro, ¿no? Entonces, de repente es limitado, pero por otro lado... ¿Vos le has preguntado a ver, al chiquito que ese día alguien ganó y alguien perdió el pleito, ¿no es cierto? Ese día, con esa audiencia hubo una pretensión que fue acogido o denegada. Si fue acogida, alguien ganó y alguien perdió. Si fue denegada, alguien perdió y alguien ganó. Vos le preguntaste a los que perdieron, ¿están contentos con el sistema? Le pregunté si estaba conforme con la resolución emitida, pero no con el sistema. A ver, ¿estaban contentos con la resolución? Sí. Sí. Qué bueno. Habla bien de vos eso, ¿no? Porque, no, a ver, toda la motivación de la sentencia, toda la motivación, no le sirve al que gana. El que gana, gana porque tenía la razón. Nadie se la dio. El que la pierde, vos le quitaste la razón. A ese hay que convencerlo de que perdió bien el pleito. Toda la motivación es para el que pierde. Entonces, cuando el que pierde por este sistema cree que el sistema coadyuvó a su pérdida, ese hombre deja de creer en la justicia y en el sistema. Una última pregunta. Lo has dicho convincentemente, ¿eh? Te creo. Yo pregunto, en esta pandemia, yo llevo 200 días preso. Yo me he resignado con mi edad. Me entretengo con estos conversatorios a razón de 2, 3 por día, así que estoy entre que los programas, los armo y los converso, estoy muy entretenido, ¿no? Pero yo veo que en esta pandemia terrible, que estadísticamente es nada, se muere más gente de accidentes de tránsito de cachos plantales que por esto. Si vos dividís el número de muertos en el Perú por el número de habitantes peruanos, es 0,0 y algo. Pero yo admito que es una pandemia. Ahora va a ser una endemia, no una pandemia. Lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud. Vamos a tener que convivir con ello. Pero en esta pandemia de 200 días, la policía convivió con esto. Y los bomberos. Y los enfermeros. Y los médicos. Y los farmacéuticos. Y los transportistas. Yo voy por la calle y a mí me para un policía cubierto y trabaja lo que tiene que trabajar, se cubre, pero trabaja. Los bancos están trabajando en el país, han puesto unas cosas para evitar que alguien salpique, están todos con barbijo, todas en distancia, 3 metros de distancia de la persona, pero trabajan. Trabajan los verduleros, los carniceros y los almaceneros. Trabajan los supermercadistas. ¿Por qué no trabajan los jueces? ¿O no es un servicio esencial del Estado? Los bomberos, esencial. La sanidad, esencial.
La seguridad policía, esencial. La comida, esencial. La justicia no. Equiparemos los jueces con qué, con los cívicos, con los cines, con los teatros, con los hoteles, con los veraníos, ¿con qué? Es posible en mi ciudad que desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 8 meses sin tribunales abiertos. Yo debo tener una sucesión. Y estoy esperando hace 2 meses que me quedó una audiencia para el 3 de noviembre para retirar un oficio, para entregar al registro de la propiedad. Para retirar un oficio esperé 90 días. ¿Alguien sabe que los abogados no viven con esto? El que vive de honorarios, ¿de qué trabajó? Puso un puesto de venta de chorizos en la calle. Pero esto ocurre en todas partes, ¿eh? En cada provincia argentina, en la justicia federal argentina, en tu país, en Chile. Es decir, los tribunales se han negado a hacer servicio esencial. Pero gozan de la seguridad y de la sanidad. O estás enferma y tenés un efector, un sanatorio que te recibe, y una ambulancia que te lleva, y un farmacéutico que te da el remedio. Pero vos no actúas como juez. ¿Por miedo a qué? No podés ponerte un cartel de vidrio y el barbijo y una cosa encima y tomar distancia. Yo estoy muy desconforme con esto, hijo, porque todo esto estamos armando, y yo sé que se va a quedar, estamos armando una cosa que es pura comodidad personal. Porque vos estás tomando estas cosas desde tu casa y yo estoy hablando desde la mía. Y el hombre que tiene el problema de la vida que lo lleva a tener el problema judicial necesita una respuesta. Que la encuentra en el sanatorio, en la farmacia, en los bomberos, pero en la justicia. Yo estoy indignado con lo que está pasando. Y hablo como abogado. ¿No? Seguimos inventando cosas para alejarnos de la gente, para alejar el servicio de justicia que está cada día más de... ¿Vos sos consciente que doña Rosa, la señora de la esquina, prefiere 1000 veces el peor de los arreglos que esperar algún día una sentencia tuya, si es que llegue y además es buena? ¿Sos consciente de eso? Maestro, si me permite y si ya me toca el uso. A ver, claro. Maestro, déjeme enfocar el tema. No es la primera vez que lo reflexiono y lo que trato de inculcarle a mi personal y a todo el personal que llega, en todo caso a mis manos, es de que la persona debe, todo justiciable, todo usuario del sistema, en mi juzgado al menos, debe ser atendido de manera inmediata. No le voy a decir con esto que yo soy perfecto, que estoy al día, porque sería mentirle. Lucho. ¿Pero vos vas al juzgado? ¿Vas al juzgado? ¿Vas? No estoy yendo. No estoy yendo. Ahora, pero déjame terminar con esta idea para decirle una cosa. Esto no es de ahora. O sea, el atraso, el maltrato, la falta de interés, la falta de empatía, no es un problema de ahora. Es un problema de siempre, de toda la vida. Y reitero, yo creo que más que un problema del sistema, es un problema de personas. ¿Sí? Porque salen muchos a dar discursos muy simpáticos y muy bonitos, pero incluso que son falsos porque no se condicen con lo que hacen en la práctica, ¿no? Entonces, este tema de la virtualidad, y se lo digo porque han ido la semana pasada, sabe usted que estuve un mes ausente, ¿no? No quería decirlo, pero me di el bicho. Sí, lo sé. Entonces, ya se imagina cómo encontré el despacho abarrotado, ¿no? Porque no podían cargar mis labores a otra persona. La semana pasada han ido, por ejemplo, personas a recoger sus certificados de depósito en temas de violencia, como le digo que ya estoy viendo en ejecución,
y otros temas donde han cobrado reparaciones civiles en familia penal, por ejemplo, y que me he inventado, no de ahora, sino de años ya atrás, desde que me hice cargo del despacho en familia, de que me hagan una razón de que se hizo presente la persona fulana de tal, requiriendo su certificado, ¿no? Manifestando que le es urgente, etc. Con abajo el proveído, con la razón que antecede, téngase presente y entréguese, autorícese la entrega de inmediato, ¿no? Entonces, mi secretaria ya sabe, ya tiene el modelo, simplemente cambia los datos y de inmediato me manda. Lo que sí pido es copia, foto de la sentencia, si es que no está colgada en el sistema, verifico la foto de del fallo, ¿no? O de la sentencia completa, si es que me la mandan completa, el DNI de la persona que va a cobrar, verifico en el sistema los datos, ¿no? Y lo firmo de inmediato. Entonces, acá lo que sí tenemos es que está conectado el Banco de la Nación y los depósitos que hacen con el Poder Judicial, y como yo estoy trabajando a través del VPN, que es un sistema, el sistema remoto, entonces desde acá puedo ver mi computadora del despacho, ¿no? Y entonces atiendo de inmediato, me llaman por teléfono, doctora, han venido, ya, de una vez me lo pasan y ahorramos incluso tiempo, porque se hace de manera inmediata, y la persona, y la consigna es que esa persona que se tomó el trabajo de ir hacia el despacho no tenga que regresar 2 o 3 veces. Claro, No seremos perfectos, por ahí faltará algo, ¿no? Fallaremos seguramente en muchas cosas, pero tratamos de manejar las cosas de la mejor forma. Y créame, por eso le decía, sé que usted es contrario, y el otro día lo conversábamos, ¿no? Vas a tener que convencerme, o vas a tener que persuadirme, y yo, bueno, la intención que tengo es de comentarle, de que frente a la situación que estamos viviendo, debemos todos tratar de hacerlo mejor. Porque, ¿qué pasa? Tengo abogados, y acá le traslado la pelota a la otra cancha, ¿no? Tengo abogados que están respondiendo, o sea, mientras que yo, juez, me afano y me preocupo por impulsar su proceso, ¿no? Y le estoy requiriendo que me facilite el teléfono o el correo de la parte demandada, ¿no? Para poder emplazarla válidamente, e impulsar y citar audiencia, me sale respondiendo que esa es mi obligación y que es mi responsabilidad y que es mi problema, ¿no? Y salen incluso faltándole el respeto a mi asistente, y me obstaculizan el proceso. Entonces, ahí, bueno, estoy viendo medidas correctivas y coercitivas, ¿no? Para que, si no lo hacen, o voy a concluir el proceso o los voy a multar, como ahora en la audiencia, que el demandado le decía, no quería, ya había dado su anuencia, tenía yo los datos que me había facilitado su abogada, y no se conectaba. Entonces le dije, si es que no se conectan, están con apercibimiento de una URP, media URP para usted, señorita abogada, y media URP para su patrocinado. Y créame que en 10 minutos se estaban conectados. Claro, todos. Aparecieron todos allí. Sí, sí. Claro. Entonces son mecanismos y cosas que uno tiene que afrontar y que tiene que solucionar de la mejor forma. Sí. Quizá no sea una maravilla, quizá usted tenga razón, pero lo que yo le comento es lo que afrontamos, lo que estamos afrontando y lo que está ocurriendo día a Yo día. creo Y que cómo ustedes estamos de tratando verdad de ponen todo lo que solucionar. pueden hacerlo, ¿no? Estamos viviendo, esto es un problema de no es un miedo colectivo, nos han inspirado el miedo, ¿no? El tema es que el miedo cayó en las altas esferas del Poder Judicial. Y bueno, vos no sos quien para decidir esto, ¿no? Vos no lo podés hacer, yo lo tengo muy claro. Esto no te corresponde a vos ni a mí. Son otras las esferas donde están los miedos y que no actúan, ¿no? De cualquier forma, el problema existe. El problema existe y yo creo que no tiene solución, mi querida. Estamos sin solucionar el problema y eso es muy triste. Mi querida amiga, llevamos de 1 hora 20 minutos conversando. Se me fue el tiempo volando con vos. Muy entretenido con la charla. Aprendí muchas cosas. Cosas de Lima, cosas del Código del Perú, y cosas de los juzgados de familia peruanos. Marlenita, yo te agradezco esta charla.
Fue una Maestro, charla encantadora, te la agradezco. Dentro de poco vas a verla apareciendo, empiezo a salir todos los días, ya desde unos días. Ahora por martes y viernes ya tengo un montón hecha, voy a salir todos los días de acá hasta fin de año. Así que pronto te digo qué día salís a YouTube, donde va a estar puesta ahí. Mi querida, un beso grandote y gracias por acompañarme en esta experiencia para mí inolvidable. Gracias, Marlene. Chao. Gracias, maestro. Mi admiración, mi cariño de siempre. Y a todos sus Chao, mi seguidores, querida. Chao. que Hasta que siempre. cada vez Hasta sean siempre. más.